Bienvenidos nuevamente al episodio número 18. Este es el episodio 18, así es. número 18. Estamos ya en 1 Corintios 5, Pastor. Bienvenido Muchas gracias. Bienvenidos a La a Sobremesa. Sobremesa. Así es. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en este episodio y empezamos ya a hablar sobre la disciplina eclesiástica. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de la disciplina eclesiástica, pero ya el capítulo 5 ya empieza a abordar más sobre la disciplina eclesiástica y ya Pablo empieza a tratar asuntos específicos con la iglesia de Corinto. Así es. Así es que, Pastor, el día de hoy vamos a empezar con lo de la disciplina eclesiástica, pero antes me gustaría que usted nos pueda, si alguien está escuchando esto y no entiende ese término de disciplina eclesiástica, ¿a qué nos referimos cuando decimos disciplina eclesiástica? Bueno, la palabra disciplina ciertamente pues puede evocar diferentes pensamientos o sentimientos en las personas. Es una palabra que desgraciadamente ha llegado a significar algo negativo, Ajá, sí. ciertamente, ¿no? O sea, la mayoría de las personas cuando oyen disciplina pues reaccionan en contra, ¿no? Tienen una reacción en contra, no una reacción positiva, sino Ujú. al contrario. Eh, y como dije, pues puede deberse, bueno, a malas experiencias, vaya, experiencias que tuvieron que las asocian con la disciplina. No sé, padres que en su manera de corregir eran, pues, demasiado duros, vamos a decirlo así, o quizá abusivos, Mm. maestros en la primaria, jefes, en fin. Y, por supuesto, también, también hay personas que quizá sufrieron abuso de autoridad por parte de sus autoridades Ujú. espirituales. Entonces, muchas personas de inicio, ya cuando oyen disciplina, ya tienen aquí en la mente algo Negativo. negativo. Ajá. Pero cuando vamos a la escritura y leemos acerca de disciplina, bueno, la Biblia tiene una perspectiva muy positiva de la disciplina. La disciplina es necesaria en el contexto familiar, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que si nosotros retenemos el castigo, la disciplina, eh, no le estamos haciendo un bien a nuestros hijos. Por el contrario, el padre que ama, dice, a su hijo lo disciplina. Ujú. Y la palabra de Dios también dice que Dios, siendo nuestro Padre, pues también nos disciplina. De Ujú. hecho, dice el escritor de Hebreos que si el Señor no nos disciplina, entonces no somos hijos, dice. Ujú. Usa una palabra bastante fuerte, somos bastardos, Ajá, dice, ¿no? sí. Pero porque es nuestro Padre y nos ama, entonces al que recibe por hijo, dice el escritor de Hebreos, pues lo disciplina. Y bueno, el Señor como Padre de la familia, por Ujú. supuesto, en su casa, la iglesia, dice Pablo que la iglesia es el oikos de Dios, es la casa, la Ujú. familia de Dios. Bueno, el padre, por supuesto, también disciplina a sus hijos y él lo hace de varias maneras. Por ejemplo, la predicación de la palabra, aunque no nos parezca, es una manera de disciplinarnos. Cuando nosotros nos sentamos humildemente y con mansedumbre bajo la predicación de la palabra, estamos siendo disciplinados. Y Ujú. también el Padre usa circunstancias en la vida, aún el sufrimiento, para disciplinarnos. Pero bueno, de manera específica, nuestro Señor encargó a la iglesia, dio a la iglesia lo que, bueno, se conoce bíblicamente y también en las confesiones y catecismos, entregó las llaves del reino, ¿sí? Se Ujú. conoce como las llaves del reino. Y estas llaves del reino, como dice el catecismo de Heidelberg, pues sirven para abrir la puerta de la casa y sirven para cerrar la Ujú. puerta de la casa. Entonces, una de esas llaves es precisamente la disciplina eclesiástica, es decir, el padre a través de la autoridad de la iglesia que él mismo ha instituido, eh, pues disciplina a los miembros de su familia. Y pues la disciplina vaya, la manera en que la iglesia trata
con el pecado que puede presentarse en la vida de los creyentes y en el seno de la iglesia. Y esta disciplina entonces, pues tiene la función de que nosotros podamos recibir corrección, ¿sí? Y podamos, si estamos desviándonos del Evangelio, podamos ser traídos otra vez a que nuestras vidas se alineen al Evangelio, ¿no? Y la disciplina entonces tiene una triple finalidad. Ya lo mencionábamos en el episodio pasado, Ujú, pero vale la pena repetirlo. ¿Por qué se disciplina a los miembros de la iglesia? ¿Por qué hay disciplina en la iglesia? Bueno, primero que nada, para vindicar el nombre de Cristo. Cuando hay pecado en el seno de la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Pues el nombre de Cristo es puesto en entredicho. así es. También la disciplina sirve para preservar la pureza, para Ujú, mantener la pureza de la iglesia. Si el pecado se deja sin, vaya, sin atender, si no hay, pues, esto que llamamos disciplina, entonces el pecado puede extenderse, puede crecer, otros más pueden ser llevados a pecar. Y ujú. por supuesto, claro, tiene la función de restaurar, de corregir y restaurar a la persona que ha caído en pecado. Entonces, de manera muy sencilla, la disciplina eclesiástica, como dice el escritor de Hebreos, eh, es esta manera en que el Señor, a través de las autoridades de la iglesia, de los miembros y de las autoridades de la iglesia, pues vaya, eh, forma y corrige a los creyentes para que anden rectamente y como dice el escritor, ¿no? Eh, nos es benéfica porque el Señor, cuando nos disciplina, lo hace para que participemos de su santidad, porque sin santidad Ujú. nadie verá al Señor, ¿no? Así es, y en Hebreos también encontramos que aunque no parece ser causa de gozo, porque trae tristeza, Claro, y claro, de hecho el sermón de la semana pasada se habló de lamento también, así es. este, trae un fruto, o sea, al final es Fruto de paz y de de paz y justicia, de ¿no? justicia. Entonces, la disciplina es necesaria. Y lo Sí, comentaba ahorita para iniciar este episodio porque ya nos adentramos un poco más a hablar de la disciplina. Y cuando se oye el término disciplina, pareciera que solo se aplica en la crianza a los hijos, padres e no, hijos. Y ahorita que estamos hablando de disciplina, ya entramos a este aspecto de disciplina eclesiástica oye, claro, específicamente. y podemos pensar, bueno, en el mundo de los deportes, los atletas tienen que ser disciplinados, ¿no? Ujú, Y no pueden salirse del régimen alimenticio, tienen que dormir ciertas horas, tienen que ujú, practicar tantas horas, ¿no? Y tienen que ser disciplinados, y son disciplinados. En la milicia, pues está la disciplina militar, ¿no? Y hablamos de disciplina en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto, la iglesia no es la excepción. Digo, el apóstol Pablo dice a los corintios más adelante que pues el atleta que quiere ganar el premio de todo se abstiene, ¿verdad? ujú, Se disciplina para ganar ese premio. En tiempos del apóstol Pablo eran unas ramitas, ¿no? ujú, Unas ramitas ahí de, creo que de olivos, si no me equivoco. Este, o bueno, el atleta que quiere ganar una medalla olímpica, pues tiene que privarse de muchas cosas durante 4 años y someterse al rigor del entrenamiento. Pero dice que el apóstol Pablo que, vaya, la disciplina eclesiástica tiene un fin mejor porque aquí no estamos hablando de ganar una ramita ahí o un trofeo o una medalla, sino tiene que ver con que nosotros podamos perseverar para obtener realmente el mejor premio, ¿no? ujú. Vaya, la corona de vida, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Ajá. Entonces, pastor, si hablamos de disciplina, hablando de disciplina eclesiástica y hablamos de disciplina como un hábito, como creyentes que Ujú. somos, y que tratamos de no hacer esa separación o esa dicotomía entre esto es de Dios, sagrado Claro, es, y lo claro. otro secular. Estas disciplinas podemos decir de cierta manera que van unidas, no podemos separarlas como creyentes. Bueno, como decía al principio, la disciplina disciplina es un concepto muy amplio. Ujú, El término que se usa en el Nuevo Testamento, particularmente el escritor de Hebreos, si no estoy mal, es el término paideia, que tiene que ver con el entrenamiento, la ujú, formación de un niño, ¿verdad? Y bueno, paideia entonces
tiene que ver con mucho más que una mera corrección, también es Ujú, formación. Digo, y diferentes autores tienen diferentes maneras de hablar de esto. Tienes, por ejemplo, a Mark Dever. Mark Dever ha escrito bastante al respecto. Bueno, Al Mohler, pero pudiéramos mencionar nosotros también varios escritores reformados, no solamente del presente, sino del pasado, ¿no? ujú, Pero bueno, como decía, hay diferentes maneras de referirnos a los varios aspectos de la disciplina. De hecho, mi muy querido amigo y colega, el pastor Wilbur, él tiene un escrito muy interesante con respecto a la disciplina eclesiástica y él usa su propia terminología. Aquí en la iglesia, en nuestro curso de nuevos para nuevos miembros, cuando se habla de disciplina, también nuestra manera de referirnos a los varios aspectos. Pero en general pudiéramos hablar de disciplina formativa y disciplina correctiva, que no son, ujú, digamos, dos cosas totalmente distintas, ¿no? Estas se empalman, se ujú, traslapan. Una es aspecto de la otra. Eh, y también podemos hablar de disciplina informal y disciplina formal. Bueno, cuando hablamos de disciplina formativa, es lo que yo decía al principio, un sermón, pues es disciplina formativa, ¿no? El estudio de la palabra, disciplina formativa, estamos siendo nosotros formados. Ahora, la disciplina correctiva, eh, bueno, puede ser informal y puede ser formal. ¿Cuándo hay disciplina correctiva? Pues cuando alguien ha cometido una falta. Y esta disciplina correctiva puede ser informal por el hecho de que, así como la Biblia lo ordena, los hermanos mutuamente se corrijan, ujú, ¿sí? Mutuamente se ayuden al señalar amorosamente, con humildad, la falta, al reprender inclusive al hermano. Y como decía, si no me equivoco, en el sermón el domingo, para que nos ven cuando hago así por inercia, de porque, atrás del porque último. el santuario está por ahí, ¿no? Ajá. El santuario queda por ahí. Pero, ¿por qué cuando dice el sermón? Bueno, pues, bien, decía que esta disciplina, yo la mencionaba el domingo, ¿no? Si no estoy equivocado, con respecto a que en una iglesia saludable, esto debe ocurrir todo el tiempo. O sea, una marca, para usar la fraseología de Mark Dever y su ministerio de 9 marcas, ¿no? Ujú, Una marca de una iglesia saludable es precisamente una iglesia en la que la disciplina mutua es practicada informalmente todo el tiempo. O sea, y es más, nadie se entera, porque como Jesús dice en el proceso que Él nos dejó, ujú, si tu hermano peca contra ti o si tu hermano peca, ve tú y en privado, ¿no? En privado repréndele, muéstrale su falta. Y eso debiera estar sucediendo todo el tiempo. Y si así fuera, como se ha dicho muchas veces, pues estaríamos cortando el pecado cuando apenas están brotando. Pero ¿qué sucede? Que los miembros, ya sea por ignorancia real o por ignorancia voluntaria, ujú, o por, como se dice, no querer meterse en problemas, por indiferencia, por flojera, por lo que tú quieras, ¿sí? Rehusan, ¿sí? A seguir el mandamiento que el Señor nos ha dado de exhortarnos, reprendernos, etcétera, ujú, el uno al otro, y pues se va dejando el pecado. O sea, para ser más claro, alguien vio a fulano de tal saliendo con alguien con que no debería salir y lo vieron en un restaurante, un café así muy flirty, ¿no? Así medio coquetón, ¿verdad? ujú, Con la persona y demás, pero dijeron, "No le digo, mejor no le digo". Y entonces ya prefieren no hacerlo y después de lo próximo que se enteran es que ya dejó a su esposa y dicen, si yo lo sabía, ¿y por qué no hice nada? ¿Por qué no dije nada? ¿No? Entonces, realmente, si eso sucediera, muy pocos casos de disciplina llegarían a ser ya formales, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, precisamente esto es una transición, digo, natural ujú, para hablar de esto. La disciplina formal es cuando ya interviene la autoridad de la iglesia, cuando los oficiales, los ancianos de la iglesia ya intervienen, ya sea por una acusación o porque ellos mismos se han percatado de una situación. Y es cuando
oficialmente se llama a la persona, aunque se oiga feo, pero vamos a decirlo así, a comparecer ante el consistorio que se Ujú, constituye ya como un tribunal eclesiástico, ¿no? Así entonces, tenemos esta disciplina formativa, correctiva, ujú, ¿sí? O restaurativa, dirían algunos. ujú. Puede ser informal y puede ser formal. No, y entonces, pastor, debería de existir la disciplina informal dentro de la iglesia Claro, donde todos los congregantes absolutamente, participamos de exhortarnos unos a claro. otros. Eso es lo Y que el Señor nos ese es el dijo. ideal de una iglesia ideal. Bueno, es que eso es lo que, o sea, la disciplina es una marca de una verdadera iglesia, como Ujú. dijimos el domingo, pero de nueva cuenta, casi siempre los hermanos cuando oyen disciplina están pensando en estos términos, así, y lo dicen coloquialmente. Ah, es que los sentaron, ¿no? Los sentaron 6 meses, ¿no? O sea, y casi siempre lo que ocurría con respecto a la disciplina, que por cierto, este ruido en la silla, este, este, casi siempre alguien lo pescaron, lo cacharon, lo Ujú. atraparon, o lo sorprendieron en algún pecado y bueno, le venía la sanción, 6 meses, no pasas a la mesa del Señor, no tienes ningún cargo, etcétera, 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 y punto. Entonces la gente habla en esos términos, es que lo sentaron, dice, No lo ¿no? había escuchado. Sí, 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 es aquí en Ah, nuestro medio es muy, muy común okay, que okay. la gente se exprese de esa manera y no ven la relación que hay entre el evangelio y la disciplina, ¿no? Cuán necesaria es esta corrección para que las personas puedan andar en línea. Hay un pasaje interesante, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con algo que se preguntará más adelante, no lo sé, pero en Gálatas, ¿sí? En Ujú. Gálatas, el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, imagínate, Ah, sí, ajá. imagínate, ¿sí? Y no nada más lo reprende públicamente, Ujú. ¿sí? Públicamente. Y entonces dice aquí Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque era de condenar más adelante, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, la disciplina es necesaria para traer a la persona de regreso a vivir en una forma que esté en conformidad a la verdad del Evangelio. Ujú. O sea, la gente a veces no ve ese valor Ajá, y sí, no puede sí, ver sí. tampoco el peligro en el que su hermano se encuentra, ¿no? Y eso es precisamente una de las funciones de la disciplina, corregir al hermano para que entonces pueda estar viviendo de acuerdo al Evangelio. Entonces, Ujú, en una iglesia sana, eso debería suceder todo el tiempo. ujú, Quizá, por definición, en una iglesia debe existir disciplina. Porque si es una marca de una verdadera iglesia, cuando no la hay, pues la iglesia está en peligro de ser lo que, de no serlo, de no ser una iglesia, ¿no? Pues está en peligro de deslizarse a no ser una iglesia. ¿Me explico? ajá. Y precisamente esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, Claro, donde por ellos supuesto. se estaban jactando de lo que eran como iglesia y estaban tolerando el pecado. Sí, y mencionamos eso el domingo. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo dice, y ustedes están envanecidos, o Ujú, sea, se oye, dice, de cierto se oye que entre ustedes hay fornicación, hay moralidad sexual por ella, ¿no? ujú, De la cual ni siquiera se oye entre los gentiles, de tal modo que alguien tiene a la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. Entonces, la discusión es si estos estaban envanecidos ujú, por causa de, o porque esto estaba sucediendo, o sea, estaban orgullosos de que eso sucediera, así como diciendo, somos muy open mind en esta ujú, iglesia y nos fascina que este hermano ejerza su libertad cristiana, ¿no? O estaban orgullosos a pesar de eso, y parece ser que ese es el ujú, punto. O sea, ya de por sí estaban envanecidos. Y ellos pensaban, esto pues no afecta a nuestra iglesia, nosotros somos una super iglesia y nosotros somos súper espirituales y eso no nos va a afectar para nada. Y cuando dice Pablo, y Pablo dice, cuando que debieran estar lamentándose, ¿no? ujú. Entonces, cualquiera que sea el caso, estaban tolerando el pecado en el seno de la iglesia, ¿sí? Y esto obviamente no es poca cosa, no es algo Claro. menor, ya no es algo trivial.
Y Pablo por eso es que ya les había dicho, yo esperaría que hagan caso a la carta que les he mandado. Pero si no, voy a venir y voy a venir con vara, porque era muy necesario. O sea, si tú Ujú, ves a tu hijo en un peligro, y de hecho Pablo ya ha dicho, hermanos, no digo esto para avergonzarles, sino porque ujú, ustedes son mis hijos en Cristo, ¿no? ujú. Podrán tener muchos años, pero solo yo soy, o sea, antes que Darth Vader lo dijera, yo soy tu padre. O sea, Pablo dijo, yo soy su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él se engendró en el Evangelio. Sí, sí entendiste mi Sí, referencia, sí, ¿sí, verdad? sí entendí. Sí, sí, sí entendí eso, sí. Oh, Luke, yo soy tu padre, ¿no? Pablo dijo, yo soy su padre y les amo, son mis hijos. Y si ves a tus hijos en peligro, pues Ajá. un padre sano, normal, inclusive hasta los padres disfuncionales, cuando ven a sus hijos en peligro, Mm, pues reaccionan, ¿no? Reaccionan, digo, y todos somos padres disfuncionales en mayor o menor medida, pero reaccionan y cuando ven que su hijo está caminando hacia el peligro, se necesitaría estar fuera de la realidad para no no hacerlo. hacer nada. Entonces, ¿cómo puede ser que la presencia del pecado se tolere? Es como que, digamos, alguien ha tenido un diagnóstico de un tumor maligno y diga, o sea, No sigo pasa siendo, nada. aún así sigo siendo bello, ¿no? O sea, no afecta Ujú, mi guapura o no sé, ¿sí me explico? sí. Ujú. O preferimos ignorarlo vaya, o digamos que como le decía a los niños el domingo, entra un animal peligroso a la casa, no vamos a hacer nada, claro que no, vamos a hacer algo, por supuesto. Pero estos ellos pensaban que eso era un asunto de menor importancia realmente, ¿no? Y esa ilustración que usted hizo con los niños me encantó porque a veces tomamos tan a la ligera el pecado y no lo vemos realmente como algo peligroso Sí, que afecta al cuerpo de Cristo y no hacemos nada. Y por eso creo que fue muy interesante lo que usted mencionó de la disciplina que imparte toda la congregación, exhortarse unos a otros para que no claro. corra, vaya ese cáncer que es el pecado. Digo, ya aún en un sentido práctico, ¿no? Los pastores, los ancianos, pues obviamente no van a estar ahí como policías en un Ajá, es que sentido es eso. Ujú. ni pueden estar todo el tiempo con los miembros. Para eso, entonces, debemos ayudarnos los unos a los otros. Y es que por eso es importante el tener comunión, porque si no hay Claro, comunión con otros creyentes, pues nadie sabe mis luchas, nadie me ministra claro. y los pastores no son capaces de llevar las cargas de toda la No, y iglesia. tampoco somos omniscientes, ¿no? Claro, Por ujú, supuesto. así es. Aunque a veces pareciera que saben todo. Si a veces me dicen, soy como lo sabe, es que tengo mis informantes del bajo mundo. Y pastor, en este versículo 1, cuando Pablo dice, se oye que hay entre ustedes fornicación, Ujú. como la que ni siquiera se escucha entre los gentiles, dice la NTV. Ibas, Esto, ibas a acuñar un nuevo término, se no, escuye, ¿no? no, no se escucha, lo siento. Escuye es lo que resulta el matrimonio entre oír y escuchar, ¿no? Algo así. Perdón, Este, perdón. Eh, esto, y es la pregunta, ¿la fornicación era un problema mayor dentro de la iglesia, más grande que fuera de la iglesia? ¿Era lo que Pablo se estaba refiriendo? Bueno, yo no diría tal vez que fuera un problema más grande. Hay quienes realmente dicen que ese asunto de la inmoralidad en Corinto a veces se ha inflado desproporcionalmente, que tal vez no es como se piensa. Ujú, Otros dicen, no, la verdad es que sí, bueno, tienes una ciudad donde había ujú, templos donde se practicaba la prostitución ritual y tenías ahí un templo para Afrodita y demás y todo esto. Bueno, yo creo que sí era un problema bastante serio ujú, en la cultura, en la sociedad. Yo no, tal vez no me atrevería a decir que era un problema, digamos, más grande en la iglesia, pero sí más serio porque estaba siendo practicado por aquellos que se supone que ya no son ujú, como los gentiles, ¿verdad? Como los que no conocen a Dios. Entonces, ujú. es lo que yo diría a esta pregunta. No necesariamente un problema más grande, pero sí, era un asunto más serio, porque se supone que eso no debería suceder en la iglesia. Ahora, lo que estaba ocurriendo ahí, imagínate, Pablo está hablando aquí
del grado, ¿no? De seriedad. Ujú, Ni siquiera los gentiles lo toleran. O sea, ahí afuera esto ya había sido condenado hace, pero mira, eh, vaya, por la autoridad, por la misma sociedad, era algo mal visto, ¿sí? Y no se, y no se toleraba. Entonces, Pablo está haciendo que estos corintios está ayudándonos a dimensionar el problema. Piensen ustedes en la seriedad del asunto. ujú. Están ustedes tolerando algo que ni los no cristianos se atreverían a tolerar. Ni ellos van tan lejos, pues. O sea, ni en sus peores momentos estarían dispuestos a ir tan lejos, ¿no? Básicamente lo que Pablo está diciendo. Pero ustedes sí. ¿Cómo puede Ujú. ser esto? ¿Sí? Y es que cuando se habla de pecado hay una diferencia en cómo la iglesia lo aborda y cómo pues el mundo, los no creyentes lo abordan. Claro, Y al hacer como que esta comparación, sí, está como que haciendo muy enfático en que es grave. exacto. Muy grave, Y, ciertamente. y es que la Biblia habla mucho de la gravedad del pecado porque la santidad del Señor, o sea, el Señor se toma en serio el Claro. pecado, tan en serio que su hijo murió en la cruz Ujú, y a veces nosotros no dimensionamos eso. Y pastor, cuando se habla de, bueno, en este caso, en el capítulo 5 Pablo empezó a abordar un problema de inmoralidad sexual. ujú. Comúnmente, como usted mencionaba, a Corintios se le atribuye que el mayor pecado y único pecado es la inmoralidad sexual. Pero la realidad es que comúnmente y de manera general, este pecado es muy, vaya, causa mucha disciplina. O sea, en el sentido de que cuando este pecado es abordado Ok, mayormente en la iglesia, es como visto más escandaloso o como claro, más que otras disciplinas. Por ejemplo, no se disciplina por el chisme, no se disciplina por claro. la mentira. Entonces, este pecado sí es expuesto y el comentario que nos hicieron, este pecado sí es expuesto más que otros. ¿Por qué? Sí, y es una extraordinaria pregunta y hay varias, digamos, hay varios puntos que hay que abordar aquí. Número uno, pues sería dejar en claro que pues pecado es pecado, ¿sí? Vaya, no hay, eh, no hay, en un sentido no hay, digamos, como se dice, ¿Grados de pecado? no, 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 o sea, No. aún en la cultura se habla de, por ejemplo, de las mentiras blancas. O sea, Ujú, mentira es no. mentira, claro, Ujú, o sea, como lo querramos ver, ¿sí? Eh, o sea, tendemos nosotros quizá a pensar que hay diferencia de pecados. Y en un sentido, sí la hay, sí la hay. ¿Por qué? Bueno, si vamos, por ejemplo, al Catecismo Mayor en su tratamiento de los 10 mandamientos, cuando habla del quinto mandamiento, por ejemplo, habla de los pecados de los superiores y de los inferiores. Honra a tu padre y a tu madre, y entonces ahí empieza a hablar de los pecados de los superiores. O sea, un pecado, por ejemplo, la mentira es mentira en mis labios o en los labios de un niño de la iglesia, pero es más grave en mis labios. ¿Por qué? Por mi conocimiento y por mi posición. ¿Ok? ujú. ¿Sí me explico? Ajá. Por eso es que los líderes de la iglesia recibirán mayor castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que saben más y porque tienen una posición de autoridad eh, pues sobre la iglesia. Entonces sí hay diferentes grados de gravedad, Ok, de gravedad. de gravedad, Ujú, ¿sí? En esencia, pues es lo mismo, ujú, es pecado, pero los pecados son más graves dependiendo de algunas cosas, por ejemplo, como dije, o sea, ¿quién los comete, no? ujú, ¿Quién los comete? Ahora, hablando del pecado sexual, bueno, la Biblia, por supuesto, habla de que, pues, pecado es pecado, ¿sí? ujú. Pero nota que cuando habla de la inmoralidad sexual, pone el pecado de inmoralidad sexual en una categoría distinta. Si vamos a 1 Corintios 6, ¿sí? Esto Ya es nos lo que... estamos adelantando, Ah, bueno, sí, claro, pero está bien. pero
Bueno, o mejor no lo decimos. Spoilers, está bien, está bien. Spoiler alert. Spoiler alert. Dice 6:18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo Cuerpo. peca. Bueno, eso ya lo veremos en su momento, pero Ujú. No mi se lo punto es, pierdan. exacto, mi punto es cualquier otro pecado. Ajá. Ahora, este pecado es más serio por las consecuencias que tiene, ¿sí? Y ese es Okay. Ujú. otro criterio. Entonces, en ese sentido, eh, pues no vamos a lidiar de la misma manera con todos los pecados. Hay diferentes grados de censuras, ¿no? En el sistema nuestro, en el sistema Ujú. presbiteriano, en nuestro libro de disciplina, digo yo, siguiendo a las escrituras, dice que hay diferentes grados de censura Ujú. dependiendo de la gravedad de los pecados. Ah, ok. Por ejemplo, si fornica o comete inmoralidad sexual un miembro de la iglesia, bueno, tiene cierta censura. Pero si ese miembro es un líder, tiene otra censura. ¿Sí? Ujú. ¿Sí me explico? Ujú. Y también, bueno, no hay pecado chico, no hay pecado grande, pero no es lo mismo, digamos, la censura que viene a alguien por, no sé, ofender verbalmente a un hermano, que por eh, sembrar división en la iglesia y provocar un cisma en la iglesia, o por herejía, o por violación, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, aún los padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, pues disciplinamos de manera acorde a lo que han hecho, Ujú. ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué tendemos a poner énfasis vaya, en la cuestión de la inmoralidad sexual? Pues porque la Biblia de alguna manera nos muestra que este es un pecado que es más serio que otros por las consecuencias que este pecado tiene. Ahora, eh, pues ya hay que considerar varias cosas, ¿no? Con Ujú. respecto al asunto. Tú decías, bueno, es que ciertamente pareciera que como que a unos sí, vaya, le damos peso y a otros no. Porque a nadie disciplina por ser chismoso en la iglesia. Ujú. Bueno, tal vez deberíamos, ¿verdad? Quizás recuerdes el libro de Jerry Bridges que se llama Pecados respetables. ¿perdón? Pecados Pecados respetables. respetables, ¿verdad? Ujú. Sí, nosotros los cristianos poquito a poquito hemos caído en aquello de considerar algunas cosas como si no fueran pecado. Ujú. Y no pensamos que todo pecado es una ofensa a Dios y todo pecado es un asunto serio, ¿verdad? Y ciertamente, no quiero contradecirme porque no todos los pecados deben ser tratados con la misma severidad, pero un chismoso que siembra discordia con sus chismes debería ser disciplinado. Y esa es otra cosa, que a veces la gente no entiende que hay grados de censuras que comienzan con amonestación, reprensión, etcétera. El hecho de que el consistorio llame a un chismoso y le diga, hermano, nos enteramos de sus chismes, deje usted de chismear, eso ya es parte de la disciplina, ¿sí? Ujú. Pero Ok. ¿qué debería pasar cuando el chismoso sigue siendo chismoso? Pues obviamente va escalando, las sanciones deben ser mayores. Si no se arrepiente de su pecado de la misma manera que el fornicario también debería ser suspendido de sus derechos y privilegios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ajá, sí, 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 pastor. Y bueno, recuerdo una vez que escuché de un pastor y me llamó la atención la observación que hizo de cómo Satanás ha venido a distorsionar esto de la sexualidad que Claro. Dios ha creado y cómo, por ejemplo, el matrimonio expresa, es como una foto de la relación entre Cristo y su iglesia y cómo Satanás ha venido a distorsionar todo Claro. esto y el pecado ha venido a manchar mayormente la pureza de la sexualidad y todo eso. Y lo comento porque me pareció muy, muy interesante, pero porque al final se está tentando contra el diseño de Dios, contra la santidad del Señor. Sí, sí, el pecado lo desfigura todo. Y Sí. por todo pecado es rebelión en contra de Dios.
menosprecio por Dios. O sea, Jerry Bridges habla precisamente Ujú. de qué es el pecado y a veces no lo consideramos nosotros. O sea, o sea, qué tan serio es. Sproul decía que era Ay, traición cósmica, cósmica, ¿no? O ajá, sea, sí, muy, muy interesante lo que sí, decía. así es. Y pastor, en la porción que se leyó, habla Pablo de expulsar. eh, Ujú. la pregunta que nos llegó es si esta expresión de expulsar es literalmente que ya no se le permite a la persona, cuando se aplica la disciplina, a esta persona ya no se le permite la entrada Ujú. o no se le debería permitir la entrada a la iglesia o solo se refiere a la membresía. Sí, claro, no podemos nosotros, digo, y aquí en nuestra situación del país, estos son edificios públicos, ¿no? Las Ujú, iglesias, sobre todo las que pertenecen a la nación, y pues tal vez no puedes tú negarle la entrada a una persona, a la iglesia. Pero cualquiera que sea el caso, la expulsión es la expulsión de la comunión, ¿sí? ujú. De hecho, lo vamos a ver probablemente la Mm, próxima semana, es expulsarle de este ámbito donde la persona goza de la protección de Dios. A veces no lo consideramos así, ujú, pero el ser, o sea, la Biblia nos llama santos porque hemos sido separados del ujú. mundo para pertenecer a Dios y el bautismo es la marca de esa separación, de ese rompimiento con el mundo, con Satanás y su reino. Estar fuera de la iglesia, estar fuera de este ámbito de protección espiritual. Estás ya estás ahora sí que en los territorios, en los dominios de Satanás, ¿no? Ujú, Eh, entonces, a veces no se considera la seriedad de eso, ujú. de ser sacado. O sea, imaginemos nosotros, a veces esas películas medias distópicas o de terror, de suspenso, donde en este lugar sí hay luz. Ujú. Y eso es lo que venía a mi mente justamente. Y si te sales de ahí, estás en un gran peligro, ¿no? Porque Ajá. estás en el territorio pues, de estas Alimanias malignas y perversas, ¿no? Ujú, Entonces, no lo consideramos así, pero es la expulsión de la comunidad, del pacto, del pueblo de Dios, donde Dios, vaya, dispensa su gracia salvadora y donde hay una gracia y un amor y una protección especial por esos que han sido marcados como suyos. y por eso el Salmo 133 dice que ahí el Señor envía bendición y Y vida vida eterna, eterna. claro. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo muchas personas son cortadas del pueblo Claro, del Señor. O sea, exactamente. como que ya venimos viendo esto desde el Antiguo Testamento y ya se ve más claramente en el Nuevo Y de Testamento. hecho vamos a ver que en los próximos sermones, cuando ya, porque aquí en el versículo 2 Pablo está hablando ya del resultado, de la parte final del proceso, Ujú, expúlsenlo, remuévanlo, ¿no? ok. Este, Pablo está usando esta fórmula del Antiguo Testamento, que era expulsen a la persona, Ujú, purguen el campamento, ujú. sáquenlo del Ajá. campamento, ¿no? O sea, era remover el pecado. Entonces, era sacarlo de ese campamento de la bendición de Dios, ¿verdad? Ujú. De la protección de Dios y mandarlo ahí fuera. En señal de que la persona, como tú dices, era cortada del pueblo, era, vaya, cortada de la bendición del Señor. Así es, qué bonito, o sea, qué bonito de verdad pensar Qué en, bonito que se oye expulsar a alguien, no, no, ¿no? no, no, qué bonito es pensar que los creyentes estamos bajo el favor, bajo la Claro, protección del Señor, bajo claro, sus alas, bajo la claro. sombra del Omnipotente, y a Así veces no es, dimensionamos que ser parte del cuerpo de Cristo es ser parte del Señor, estar en Cristo, es una de las bendiciones más maravillosas que el así cristiano es. gusta, y a veces vemos a la iglesia o al cuerpo como algo tan Sí, lo despreciable. infravaloramos muchísimo. El Ujú, bautismo, por ejemplo, tenemos un muy pobre concepto del bautismo, ¿no? Muy, muy sí. pobre. Y también muy pobre concepto de la membresía eclesiástica. Así es. Sí, pastor. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se debería de expulsar a alguien? No sé si lo abordamos en este episodio o No, es... bueno, puedo mencionar Ujú, ahorita que cuando hay
cuando la persona es impenitente, cuando ya se han agotado los No recursos, hay no hay arrepentimiento. arrepentimiento, la persona es contumaz y rebelde, para usar lenguaje Ujú. de la Reina Valera, y no se arrepiente por más que, bueno, bueno, cuando se han agotado todos los recursos para llamar a la persona, al arrepentimiento. Puede haber pecados muy graves, ¿sí? Pero si hubiera arrepentimiento, no se le expulsa a la persona. Quizá pueda ya la persona sufrir otras sanciones en las que no habría vuelta atrás, una deposición o algo así, en caso de ser un oficial de la iglesia. Pero en sí hay arrepentimiento, no, no se le expulsa, no se le excomulga. eh, pero cuando la persona no se arrepiente, ¿sí? Ahí, el libro de Ujú, disciplina habla de cosas muy graves, ya como herejía y cisma ujú. y pecados sexuales, bueno, terribles, de los cuales no hay arrepentimiento. ¿Sí? Ah, ok, entonces el arrepentimiento Claro, es como lo que hace la gran diferencia, porque la persona se vuelve al Señor. claro, Y justo esto fue lo que usted comentaba en el sermón de esta semana, el que deberíamos de lamentarnos por nuestro pecado. O sea, debe de haber una contrición que me duele, Señor, me duele que estoy pecando en contra de claro. ti, estoy atentando en contra de tu santidad. Y es que al final el pecado debe de dolernos porque ya estamos en Cristo y ya no practicamos el pecado como cuando no estábamos en el Señor, ya no podemos ver el pecado de la Así misma es, manera. así es. Gracias, pastor. Hemos Ah, terminado el sí, episodio número 18. no me Podemos seguir digas. platicando aquí, pero esperamos que puedan estar con nosotros en el siguiente episodio para que sigamos viendo acerca de Y la disciplina ya, eclesiástica. ya, no sé, creo que lo vamos a tratar, me imagino, en la Ujú, próxima. Pensé que tal vez alguien preguntaría a propósito de un caso reciente en la iglesia, de por qué en la iglesia públicamente, ¿no? Se administra la disciplina y por qué tenemos la práctica de que la persona esté presente y enfrente a la iglesia. y Eh, puede aprovechar para comentarlo porque justamente la semana pasada vimos de por qué públicamente, pero lo que usted menciona, por ejemplo, en nuestra iglesia local, de que se pasa a la persona, ¿por qué se claro. hace? Sí, bueno, la semana que viene, si Dios quiere, bueno, el siguiente sermón, Ujú. no sé si habrá creo que hay una pausa de salmos, me parece, esta vez, Ah, ok. y como que va a quedar en suspenso. Pero, eh, vaya, el Pablo aborda, digamos, ese proceso cuando habla de reunidos en nombre del Señor Jesús y yo con ustedes en espíritu. O sea, Ajá, sí. habla pues de algo público, ¿verdad? Ujú. Algo que se da en público. Muchas iglesias optan a veces por no tener a las personas presentes, solamente mencionar muy vaga y muy generalmente lo que ocurrió y nada más decir, hermano tal, está bajo disciplina y punto. Nosotros, digo, para adelantarme, nosotros creemos que la persona es un miembro de la familia Ujú. y ese es un asunto que ocurrió en el seno de la familia y cuando el pecador está arrepentido, ¿sí? Obviamente cuando hay arrepentimiento la persona no va a enfrentar a la iglesia, o sea, no va a ir porque no está de acuerdo, ¿no? Y ni siquiera le pedimos que esté ahí porque no hay arrepentimiento. Nada más se dice la persona tal está bajo disciplina y estas son sus sanciones, ¿verdad? Pero cuando hay arrepentimiento y hay, pues, digamos, evidencia de la credibilidad, Ujú. bueno, mejor dicho, cuando el arrepentimiento es creíble, aunque solo el Señor lo sabe, Claro. pues Ujú. entonces los ancianos optan porque la persona reciba el apoyo de la iglesia, el abrazo de la iglesia, que sepa que no está teniendo una letra escarlata que lo señala como un paria, ¿no? Y entonces, así como lo recibimos como miembro y prometimos en su recepción o en su bautismo que íbamos a cuidar de él, es una manera de llevar a cabo eso que prometimos, ¿sí? Y aparte, esa vergüenza que tiene el hermano, pues yo creo que la hermana, eh, disminuye mucho cuando ya pasa ese momento y siente el Ujú. abrazo de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque no estamos hablando de condonar el pecado, Ajá. de tomarlo a la ligera. No, Ujú. sí pecaste, hermano, pero estamos, y como estás arrepentido, estamos contigo, ¿verdad? Estamos para apoyarte en este proceso. O sea, no se trata
de no pasó nada, ¿no? No sucedió Claro. nada. Ujú. No, sí sucedió. Y es duro, es vergonzoso, etcétera, pero aquí estamos para estar contigo, ¿no? Eh, y yo creo que esto puede ser aún en presencia de los no cristianos, de los visitantes, para que la disciplina sea visible y ellos entiendan que el afán no es avergonzar a la persona, pero que sí mostrar que el pecado se toma con seriedad en Ujú. la iglesia y para que vean cómo la iglesia trata con sus problemas familiares, ¿no? Así Ni es. nos barremos bajo la alfombra, ni tampoco vamos a ser jueces severos que no extiendan gracia a aquel que está arrepentido, ¿no? Así Entonces es. esa es realmente la idea. Y ah, de hecho también, lo veremos más adelante, el apóstol Pablo también insiste en cuándo deben ser las cosas públicas. A los que persisten en pecar, repréndeles en público, dice, Mm, para que los demás teman. A Pedro lo reprendió públicamente. O sea, ujú, Pablo sabía cuándo tratar cosas en privado, ¿sí? Por ejemplo, con Bernabé, el pleito por Juan Marcos, ¿sí? ujú. Eso fue algo privado, ¿sí? Pero la conducta de Pedro fue abordada públicamente en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia. El evangelio Ah, el estaba de por evangelio medio mismo. ahí. Ujú. Y Pablo dijo, no, Pedro podía arrastrar con él a muchos en su hipocresía, en su simulación, y era necesario hacer tal cosa, ¿no? Para que los demás pudieran temer y darse cuenta. Entonces, Ujú. hay momentos en que sí, cosas se van por prudencia y demás no se van a decir, pero en general lo tratamos de hacer de una manera que no avergüence a la persona en demasía, no se trata de restregarle el pecado, Ujú. pero sí ser claros en lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y así es como también se ayuda a que la persona empiece en su proceso de restauración, porque Claro, se busca la restauración. exactamente, eso es lo que se busca. Así es. Así es, pues bueno, yo interrumpí el No, final aquí pastor, con por eso. mí podemos seguir platicando aquí un montón, pero producción ya nos está ahí hasta así, Y con expresiones de ya, ya termínele. no deberían estar bajo disciplina, ¿no crees? Yo creo que sí, Yo creo ¿verdad? que sí los vamos a exhortar. Muchas gracias, pastor, Gracias, Dina. por todo. Hermanos, esperamos que no se pierdan el próximo episodio de disciplina eclesiástica. Esperamos también que si usted no ha visto los sermones anteriores, pues pueda ir a nuestra página de YouTube y pueda verlos. La verdad es de que son de mucha bendición, así es que los esperamos para la próxima. Muchas gracias.